A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Siendo las 8:30 de la mañana, damos inicio a la revista de Encuentros Pedagógicos de Renovación Magisterial, hoy sábado 11 de mayo del 2024. Muy buenos días al magisterio y a cada uno de quienes nos sintonizan a través de los diferentes medios. Hoy los acompañamos en la conducción del programa Heidi Quijano, quien les habla Sara Márquez, y en el servicio de interpretación en lengua de señas, Paula Carvajal. Recuerden que pueden sintonizarnos los sábados a través del Facebook Live de Renovación Magisterial. Heidi, muy buenos días. Cuéntanos en qué otros espacios nos pueden sintonizar. Muy buenos días, Sarita. Buenos días, Paula, y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Visítenos en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. Síganos por Twitter en @pedag y @renovacionmag. Bueno, Sarita, ¿cómo iniciamos el día de hoy? Bueno, hoy iniciamos, Heidi, con un encuentro que tú tienes ahí la referencia de cuál es el encuentro con el que damos inicio hoy. Sí, señora. Sergio, no sé si vamos con cortina. Encuentro con el concurso de acentos, datos y tips para la prueba. Luis Rico, asesor del CEI de FECODE. Luis, bienvenido. Muy buenos días, Heidi, Sara, a todos los compañeros y compañeras de Encuentros Pedagógicos. Un cordial saludo, un abrazo fraterno, pedagógico, vital, como dice el compañero Miguel Pardo. Gracias por este espacio, además muy pertinente. Yo creo, tú me dirás, estimada Heidi, ¿cuánto tiempo consideras que podríamos aprovechar para hacer una muy somera introducción al asunto, sobre todo esas notas que acabas de señalar sobre aspectos prácticos de la evaluación? Sí, señor. Sí, Luis. Acá el señor director nos dice que tenemos 7 minutos. Perfecto. Bueno, entonces en 7 minutos vamos a organizar algunas ideas en términos prácticos que creo que nos ayudan, nos permiten ir dando cuenta de elementos para que los compañeros los vayan teniendo presentes. Yo quisiera saber si es posible que pudiera hacer compartir unas diapositivas para poder orientar un poco mejor el sentido de lo que quiero expresar. Ahí aparece. Bien, perfecto. Entonces, a los compañeros y compañeras señalar algunos asuntos. Vamos a ir justamente sobre estos aspectos sobre los que los compañeros y compañeras comienzan a preguntarse, referidos a, bueno, ¿cómo podemos de alguna manera ir preparando la posibilidad de orientarnos frente a la prueba pedagógica, que en términos prácticos es lo que tiene que ver directamente o lo que depende directamente de los compañeros y compañeras, por cuanto va a ser el instrumento que se va a utilizar para realizar ese tipo de medición, si se quiere, de la comprensión pedagógica que los compañeros y compañeras tienen sobre sus prácticas evaluativas, sobre sus prácticas pedagógicas, sobre sus procesos de enseñanza y de aprendizaje. ¿Qué podemos señalar, qué podemos ir aportando sobre esto? Primero, recordemos algunos asuntos de carácter procedimental muy prácticos, muy elementales, que considero importante que tengamos en cuenta. Pues estamos hablando de este proceso de evaluación, sabemos cuáles son los componentes de
de la prueba. De nosotros específicamente, pues depende de manera muy puntual de la prueba pedagógica y el componente de evaluación, sobre el cual habría que decir algunos elementos, pero pues no en este espacio, seguramente después. Los elementos de la prueba pedagógica, sabemos que lo tenemos aquí, la autoevaluación, que hemos tenido otros procesos, y aquí comenzar a señalar algunos asuntos que creo que es importante que los compañeros y compañeras vayan teniendo presente. Algunos tips o pautas para la presentación de la prueba pedagógica. Cuando nos comenzamos a preguntar, bueno, ¿qué podemos ir leyendo? ¿Qué podemos ir estudiando? Entonces, quisiéramos sugerir a los compañeros que tengamos presentes definiciones tales como PEI, Proyecto Educativo Institucional, lo referente a los recursos, la comprensión de lo que es contexto y su referencia o su relación con el plan de estudios. Definiciones como enfoques y modelos pedagógicos que son bien muy amplias, pero que en algunos puntos se logran reunir. El concepto de gobierno escolar y sus referencias normativas, ¿no? Decreto 1860, entre otros. Y un concepto muy importante a mi modo de ver, central dentro del proceso o los componentes del modelo de evaluación, que tiene que ver con la praxis pedagógica. Entonces, para que lo tengamos allí pues presente. En ese marco de ideas, que me parecen más diapositivas. Permítanme, creo que no aparece más acá, pero vamos a señalar otras. ¿Qué otros elementos se pueden ir teniendo presentes para que los tengamos acá? Es que la presentación no me apareció completa. Bueno, pero los vamos a ir señalando, compañeros y compañeras. ¿Qué otros elementos tenemos importante que tengamos presentes? Importante tener presente lo que es el marco general de la Ley General de Educación, valga la redundancia. Elementos como lo referido a la evaluación en el decreto 1290 de 2009, reiteramos los conceptos de PEI, de currículo, de plan de estudios, la relación entre recursos, contextos y plan de estudios. Un elemento importante que es el referido a el concepto de corriente pedagógica y cómo este elemento de corriente pedagógica tiene que ver directamente con nuestras prácticas educativas, nuestras prácticas de aula. Importante que tengamos presente en términos prácticos, compañeros, que el proceso, y recordemos, eso fue una información que salió muy recientemente, transcurso finales de la semana pasada y en el transcurso de esta se socializó, que el proceso de evaluación, la compra de los derechos de participación para el proceso de evaluación para la participación, se va a realizar a través de una página dispuesta por la Universidad de Antioquia, que es la que se va a realizar de todo este proceso administrativo de la prueba pedagógica, si se quiere, y logístico de la prueba pedagógica, que se encuentra, cuya dirección electrónica es www.poderevaluar.org.co. Repito, www.poderevaluar.org.co, para que los compañeros lo tengan presente y que adicionalmente tengamos presente que no basta con adquirir el PIN, sino que es necesario formalizar el proceso de inscripción para que podamos participar en las siguientes etapas del proceso. En ocasiones, en algunos procesos, creemos que con la compra de los derechos de participación, ahora tienen ese nombre a partir de la última resolución, creemos que pues con eso basta, y no es así. Es necesario tener presente que los compañeros y compañeras deben hacer parte, inscribirse formalmente en ese proceso. Un elemento muy importante, ya se pasan los 7 minutos, pero un elemento muy importante para los compañeros y compañeras, que pretende evaluar este proceso, y eso lo encontramos en la resolución de convocatoria al proceso de evaluación. ¿Qué pretende evaluar? Pretende evaluar el concepto de praxis pedagógica.
y comprendemos la praxis pedagógica como la relación entre el contexto, la relación entre los procesos de enseñanza y aprendizaje y la forma en la que los maestros y maestras generamos procesos didácticos en el aula o en los distintos escenarios en los cuales nos encontremos para que se realicen los fines y finalidades de la educación. Ley 115 en los primeros 4 artículos. Importante que consultemos esto. Para finalizar, 30 segunditos, indicar, compañeros, que esta evaluación, partiendo del presupuesto que el gran conglomerado de compañeros del decreto 1278 vamos a aprobar esta evaluación, eso está garantizado. Es una oportunidad para que revisemos también nuestras prácticas pedagógicas. Es una oportunidad para que las reevaluemos, las rediseñemos, las redimensionemos a partir de la relación entre lo que es enseñar, aprender y su incidencia práctica en los contextos. Creo que hay que adquirir ese enfoque. Si los compañeros y compañeras adquieren ese enfoque y lo dirigen hacia allá, seguramente a la hora de afrontar la prueba seguramente tendremos efectos prácticos muy positivos. Una cuña: para mayor información, tengan la bondad, compañeros y compañeras, leamos muy atentamente la revista Educación y Cultura de nuestra federación en sus números 111 y 114. 111 y 114. Evaluación pedagógica y evaluación de la práctica pedagógica docente. Fundamental que consultemos esos dos recursos que tenemos siempre a la mano, están en la web, y que nos suscribamos a la revista. Bueno, gracias, Luis. Luis Eduardo, muchas gracias. No me queda sino decir que tenemos pendiente contigo un compromiso de un conversatorio para que podamos ampliar este tema muy importante. A medida que vayan avanzando los procesos, podemos hacer el conversatorio para que tengamos más herramientas para compartir con los compañeros. Sin embargo, de hoy son fundamentales para que los profes entiendan que no solamente es entrar e inscribirse, sino que ahí es donde inicia un proceso que hay que continuar. Perfecto, así es. Ya tenemos muchos elementos y seguramente con los que la Universidad de Antioquia nos va a brindar tendremos aún más. Por favor, pongámosle pronto la fecha y la hora para poder convocarnos en ese encuentro, en ese espacio. Gracias, Luis Eduardo. Bueno, Sarita, ¿con qué seguimos? Bueno, Heidi, ahora seguimos con Informe Capital, la actualidad del Magisterio Bogotano. Nos acompaña Ballén, secretario general de la ADE. Informe Capital, la actualidad del Magisterio Bogotano. Hola Andrés, buenos días. ¿Cómo estás? Sarita, muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia de encuentros pedagógicos en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Nos mandan saludos desde varias partes del mundo cuando transmitimos este importante programa. Bueno, voy a centrarme rápidamente en los recientes acontecimientos que tuvimos esta semana para el Magisterio Bogotano. Les cuento que tuvimos un nuevo encuentro con la Secretaría Distrital de Educación en la mesa de negociación del pliego de peticiones 2024. Formalmente fue la primera sesión de negociación y se abordaron varios temas, entre esos lo incumplido de la mediación que tuvo lugar en diciembre de 2013 con la participación del Ministerio del Trabajo. Allí logramos unos avances en algunos temas, como por ejemplo, algo que siempre hemos defendido y es la educación rural. Para los maestros de la ruralidad, a ellos quiero contarles que con relación a la modificación de la resolución 1294, por el momento tenemos un acuerdo parcial que posibilita que se puedan sentar en sesiones de trabajo con la Secretaría de Educación para aportar elementos para la modificación de esa resolución de acuerdo a algo que siempre se ha estado solicitando, y es que se tengan en cuenta las particularidades de los contextos. Bogotá tiene en diferentes localidades áreas rurales, pero las mismas ruralidades de Bogotá son diferentes entre sí. Entonces, ese es un punto importante.
Lo otro es, con relación a los docentes de apoyo pedagógico, que la Secretaría de Educación ratifique que no les pueden agregar funciones diferentes a las que están establecidas en los documentos que emite el Ministerio de Educación Nacional sobre sus funciones. Los docentes de apoyo pedagógico no están ni para entregar refrigerios ni para hacer cubrimientos de clases de docentes faltantes, tienen unas funciones delimitadas muy específicas y además muy importantes. Y bueno, tenemos algunos desacuerdos. Hay una circular de la Secretaría de Educación sobre el tema de evaluación anual de desempeño. Nosotros insistimos en dos cosas, en que tenga un apartado específico sobre los recursos que pueden interponer los maestros o maestras, los maestros y maestras cuando no están de acuerdo con el resultado de la evaluación o el asunto de la recusación. Es simplemente una cuestión de forma, pero la Secretaría no acepta y tampoco acepta tener un punto específico para que las personas que tenemos roles sindicales tengamos garantías en el momento de ser evaluados a final de año. Tenemos sobre sobre el tema del salario emocional un desacuerdo. Nosotros exigimos que el disfrute de los días de salario emocional de la circular 006 pues pueda darse en cualquier día del año, el día de la familia, el día de cumpleaños, son derechos que tenemos los trabajadores y trabajadoras. La Secretaría de Educación se centra en cuantificar, para ellos lo más importante es el dinero, entonces dicen que eso equivale a X cantidad de pagos por horas extras para el cubrimiento. Por eso ustedes encuentran que en esa circular dice que se otorgarán, pero no hay disponibilidad de horas extras para eso. Y se ratifican en que no van a ceder, no quieren ceder a que los maestros disfruten sus días de salario emocional cuando los necesiten, sino cuando ellos digan que es en las semanas de desarrollo institucional. Y tenemos pendiente desarrollar temas como el asunto del COPAS. El COPAS es muy importante en los colegios, la unificación la unificación de criterios y de fechas para la conformación de los COPAS en los colegios. Ellos dicen que definitivamente pues van a esperar a que se pronuncie FIU Previsora sobre todo el tema de salud y seguridad en el trabajo, que es un tema de desarrollo, entonces eso está pendiente. Y dos cosas para cerrar. Ya dijimos, las mesas técnicas no pueden terminar, esas mesas técnicas de docentes para tratar los temas de docentes provisionales, de jornada única, de educación inclusiva y jóvenes y adultos, no pueden darse por terminadas porque a la Secretaría le parece que ya no hay nada más que discutir. Al contrario, las problemáticas siguen y tenemos que seguir trabajando. Y el tema de garantías sindicales definitivamente se abordó, está pendiente también para seguirlo trabajando, pero lo que nosotros decimos es, nos deben respetar el derecho constitucional de asociación, de sindicalización, de protesta pacífica para reclamar nuestros derechos. Y ya lo último es que esta semana también se dieron los comités locales. El común denominador es que ya en ninguna parte hay horas extras, no hay recursos. Nosotros seguimos asociando esto y denunciando el tema de la austeridad en una ciudad que tiene recursos suficientes. El plan de desarrollo tiene 24.3 billones más o menos para el sector de educación. Aquí ya está claramente delimitado, definido para dónde es que van los recursos. Le van a poner a la ampliación del tiempo escolar unos recursos importantes, a la educación integral para niños de 0 a 5 años, casi 500 mil millones de pesos que tenemos que cuidar. Definitivamente la administración realizada directamente por el Estado para nosotros es un tema innegociable. Ellos insisten en meter las cajas de compensación y sobre todo defender la administración directamente por parte del Estado de los colegios, 16 colegios que están proyectados para construirse, más 10 que faltan de esta administración. Es un tema realmente preocupante que invitamos a todos y todas a acompañar a su organización sindical ADE. Un abrazo para todos y todas, buen día y buen fin de semana. Andresito, muchas gracias. Importante continuar en esas luchas porque sin luchas no hay victorias. Entonces, es cierto, Sarita. Bueno, muy amables. Buen día. Bueno, pues que estés muy bien. Vale, chao. Chao. Bueno, Heidi, ahora seguimos por el informe. Seguimos con los caminos de Sócrates. Solidaridad que hace vida. Encuentro con Canapro, solidaridad que hace vida. Gracias. Muy buenos días. Qué bueno poder saludar.
en este espacio de estos encuentros pedagógicos, a lo cual le brindamos toda la importancia, dado que es un mecanismo de comunicación que tenemos con nuestro asociado y con la comunidad educativa. Nos parece de la mayor importancia esta relación. Comentarles de las novedades de nuestra cooperativa, que hemos establecido unos acuerdos con la Universidad Cooperativa que permitiría pues que pudieran brindarle a los numerosos compañeros que no vienen propiamente de la normal o de la licenciatura, sino de otras áreas del conocimiento, para que puedan desarrollar en acuerdo entre CIDE y la Universidad Cooperativa los cursos que le permitan certificarse como tal. Y entonces, pues estos cursos tienen además la ventaja que hemos previsto que puedan a su vez ser parte de una propuesta de maestría que permita pues también avanzar en el tema del desarrollo de la actividad pedagógica de los compañeros. Así que está allí la oferta en la página de CANAPRO y en la página de CIDE estarán los detalles de este proceso. Comentarle pues que seguimos en nuestra intencionalidad de apoyar los procesos de formación de los muchachos, y para este año de nuevo nuestra entidad CIDE estará entregando por cada colegio oficial de Bogotá y de Cundinamarca una beca para los estudios hasta el nivel profesional de un estudiante designado por el comité directivo o por el rector del colegio. Con eso, pues, ratificamos nuestro compromiso con el proceso educativo y la educación de los niños en menores condiciones económicas. Asimismo, pues, señalarle que la cooperativa en este mes ha decidido, y en correspondencia con la intención que tienen las autoridades nacionales de viabilizar la dinámica de la economía, ha decidido bajar en general 2 puntos al tema de sus tasas de interés, en la intencionalidad de viabilizarle la vida a nuestros compañeros asociados. Invitar, por supuesto, al magisterio distrital y nacional a fortalecer este proyecto cooperativo, a fortalecer los lazos de amistad y a construir con el esfuerzo de todos una economía que sea más incluyente y que permita, por supuesto, que nuevos sectores entren a formar parte del desarrollo económico del país. En esa dinámica hemos estado, por ello nuestra cooperativa decidió hace varios años pues que ya tenemos la suficiente fortaleza para poder extender nuestro brazo también al conjunto de todos los colombianos. Un abrazo, gracias, y estamos pendientes en estos propósitos comunes de fortalecer el proceso educativo. Bueno. Muchas gracias. No sé si me están escuchando. Sí, te estamos escuchando. Ok. Listo, Sarita. Muchas gracias, Edison, por todas estas invitaciones que nos haces el día de hoy. Sarita, continuamos con... Por los caminos de Sócrates. Eudemo de Rodas, el historiador de las matemáticas. Nos acompaña William Fernando Puentes, docente de la Secretaría de Educación. Los caminos de Sócrates, con William Fernando Puentes. Yasú, hoy en Por los caminos de Sócrates traemos a Eudemo de Rodas, también conocido como el historiador de la aritmética, geometría y la astronomía griega. Fue un filósofo de la antigua Grecia, considerado como el primer historiador de la ciencia. Vivió a partir del 370 hasta el 300 a.C. Fue uno de los alumnos más apreciados de Aristóteles. Eudemo nació en la isla de Rodas, pero vivió en Atenas, donde estudió filosofía en la escuela peripatética de Aristóteles, amistad que entabló durante toda su vida junto a su maestro. Varios autores que han escrito sobre Aristóteles han hecho uso de los trabajos de Eudemo
Aunque los escritos originales no se conservan, se conocen muchas fuentes, citas y testimonios sobre su trabajo que permiten corroborar su legado. Aristóteles, poco antes de su muerte, designó a Teofrasto como su sucesor al frente de la escuela peripatética. Luego regresó a Rodas, donde fundó su propia escuela filosófica, continuó su propia investigación y editó el trabajo de Aristóteles. Ahora veamos algunos aportes reflexivos como historiador y filósofo. Con la ayuda del consejo de Aristóteles, Eudemo escribió historias de la aritmética, geometría y la astronomía griega, aunque solo han sobrevivido fragmentos de estos que autores posteriores usaron dando a conocer la ciencia griega. En sus escritos históricos, Eudemo mostró cómo los griegos dieron una base teórica al conocimiento y habilidades prácticas que habían conocido pueblos anteriores como los babilonios y los egipcios. En cuanto a su historia de la aritmética, solo tenemos una mínima información que dice que Eudemo menciona el descubrimiento de los pitagóricos, quienes exponen que es posible conectar intervalos musicales con números enteros. En su historia de la geometría es mencionada por muchos más escritores, incluido Proclo, Simplicio y Papus de Alejandría, y por ello sabemos que el libro trataba de la obra de, entre otros, Tales de Mileto, los pitagóricos, Enópides de Quíos e Hipócrates de Quíos. Entre los temas tratados por Eudemo se reconocen el descubrimiento de teoremas y construcciones geométricas, y los problemas clásicos de la geometría griega, como la cuadratura del círculo y la duplicación del cubo. Sobre la historia de la astronomía de Eudemo se tienen fuentes de Teón de Esmirna, Simplicio, Diógenes, Clemente de Alejandría, entre otros. Sobre la base de esos datos, se puede reconstruir con cierta precisión los descubrimientos astronómicos que se hicieron en Grecia entre el 600 y el 350 a.C., así como las teorías que se desarrollaron en ese periodo sobre los eclipses solares y lunares, la Tierra, los movimientos de los cuerpos celestes, etc. Los astrónomos y filósofos tratados por Eudemo incluyen a Tales, Anaximandro, Anaxímenes, entre otros, de los cuales ya hemos tratado en los Caminos de Sócrates. Entre las curiosidades, queremos compartirles que otras dos obras históricas que se atribuyen a Eudemo, pero que aquí su autoría no es segura, tenemos. Primero, se dice que escribió una historia de la teología, que discutía las ideas babilónicas, egipcias y griegas sobre los orígenes del universo. En segundo lugar, se dice que fue el autor de una historia de Lindos. Lindos es una ciudad en la isla griega de Rodas. A Eudemo también se le atribuye un libro con historias milagrosas sobre animales y sus propiedades humanas, valentía ejemplar, sensibilidad, ética, etc. Sin embargo, como el carácter de esta obra no encaja en absoluto con el enfoque científico serio que se desprende de las otras obras de Eudemo, por lo general se sostiene que Eudemo de Rodas no puede haber sido el autor de este libro, puede haber sido otro Eudemo. El suyo era un nombre bastante común en la antigua Grecia. Otra curiosidad de Eudemo es que el escrito de Aristóteles llamado Ética de Eudema probablemente recibe este nombre porque fue Eudemo quien editó. Otros textos editados por Eudemo fueron La Física de Eudemo, era una versión compacta y más didáctica de la obra homónima de Aristóteles. Eudemo escribió 3 libros que tratan sobre lógica, sobre el discurso y sobre las ideas de Aristóteles. Realizó un trabajo geométrico sobre el ángulo. En definitiva, Eudemo fue como lo describen algunos de sus biógrafos, un maestro talentoso, sistematiza el tema, deja de lado las digresiones que distraen el tema principal, agrega ejemplos específicos para ilustrar declaraciones abstractas, formula frases atrapantes y ocasionalmente inserta una broma para mantener al lector atento. Hasta la próxima, amigos. Bueno, Sarita, estamos en un cercanos a 2 fechas muy especiales, ¿no? Sí. El Día de la Madre, que se celebra en Colombia el día de mañana, y el miércoles el Día del Profesor. Pero pues tenemos que hacer una reflexión respecto a ese Día del Profesor, que es esa celebración que nos dan las secretarías de educación, los colegios, los niños como reconocimiento, pero ¿será que ya tenemos esa dignificación de la labor docente? ¿Qué pasa, Sarita, por ejemplo, con los profesores de inclusión?
¿Cómo están? Bueno, Heidi, precisamente en el informe que nos dio Andrés, resalta un punto muy importante con relación al rol y las funciones del docente de apoyo pedagógico que atiende a los estudiantes con discapacidad. Entonces, el decreto 1421 es muy claro señalando que la principal función del docente de apoyo pedagógico es acompañar pedagógicamente al docente para garantizar la participación efectiva de los estudiantes con discapacidad en los diferentes ámbitos educativos. Pero para desarrollar esta función, evidentemente hay que desarrollar algunas acciones específicas, ¿sí? Donde se identifican cuáles son esas barreras que en ciertas ocasiones no garantizan ese derecho efectivo de los estudiantes con discapacidad a la educación. En ese sentido, principalmente en este año, o sea, de años anteriores siempre ha sido un recurrente que al inicio de año no se cuente con los equipos de apoyo que se requieren para esta atención en las aulas, para el acompañamiento a los docentes, en los diferentes espacios. Digamos que ha sido un recurrente que no se ha podido, digamos, todavía superar. Pero este año con mayor incidencia, no sé si por el mismo tema que mencionó Andrés de la austeridad, del recorte en los recursos, es la hora en la que en muchos de los colegios no se cuenta con la totalidad de este equipo de apoyo, que hace referencia a los mediadores pedagógicos cuando el estudiante tiene discapacidad múltiple de base sensorial, bien puede ser auditiva o visual. No se cuenta con las auxiliares de enfermería, que son las que garantizan el traslado de los estudiantes a los diferentes espacios del colegio y al tema de los hábitos de aseo, de higiene, de alimentación. No se cuenta con los servicios de interpretación en lengua de señas para los estudiantes con discapacidad auditiva, con los modelos lingüísticos, con los docentes sordos. Digamos que ha habido como una lentificación en estos procesos en este año, y es aquí donde se quiere hacer un reconocimiento a lo que tú dices, a esa labor que hacen las docentes de apoyo pedagógico para en conjunto con los demás docentes poder, a pesar de esas barreras, garantizar que los estudiantes estén en los colegios. Hay otra cosa muy importante, Heidi, en este tema de las barreras, que es cuando se habla del PIAR, ¿sí? Que el PIAR es el Plan Individual de Ajustes Razonables que se debe realizar para que los estudiantes también tengan una garantía en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no es simplemente con decir que está el PIAR, que está el formato de caracterización, que se hacen los ajustes, sino es cómo se implementan en el aula, cómo de repente ahorita que se está diciendo que sobran maestros o que no hay el número suficiente de estudiantes o que no se puede garantizar la asignación académica completa de un docente, pero es acá donde uno dice, bueno, si se quiere implementar el PIAR, se requieren de espacios específicos para que el docente de aula o el docente de área en conjunto con la docente de apoyo pueda establecer esas estrategias, ese material pedagógico que se requiere para trabajarlo en el aula. Sí, porque muchas veces cuando decimos hay 40 estudiantes, pero dentro de esos 40 estudiantes hay 3 con discapacidad que requieren de una atención diferencial, pues decimos cómo implementamos eso. Se debe implementar con estrategias pedagógicas, con material, con ajustes al plan de estudios, y para eso se requiere también que hayan unos espacios académicos para que los docentes puedan desarrollar estos procesos. Entonces, digamos que muchas de las barreras que en este momento estamos nosotras como docentes de apoyo asumiendo es precisamente ver cómo se garantizan estas acciones para esta participación efectiva de los estudiantes con discapacidad. Por eso, pues digamos que es hacer un reconocimiento a esta labor que muchas veces no es tan reconocida, o digamos que muchas veces se dice que los estudiantes con discapacidad son responsabilidad absoluta del docente de apoyo pedagógico. Y no es así, porque debe haber un trabajo conjunto donde se reconozcan las labores y las funciones específicas de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. Y también otro trabajo muy importante que se hace desde el docente de apoyo pedagógico es esa interacción con los diferentes miembros de la comunidad educativa, con los directivos docentes, con los padres de familia, con los demás estudiantes, para, digamos, manejar esos procesos de sensibilización en el aula y que tampoco haya como esas situaciones de bullying o algo que en ocasiones también han sufrido los estudiantes con discapacidad, y que nosotros como docentes de apoyo pues somos las llamadas a orientar
esos procesos para que haya una participación efectiva de los estudiantes. Digamos que este es el reconocimiento, y aquí tengo a mi compañera un poquito activa, a mi compañera Perruna, pero bueno, digamos que este es el proceso que se desarrolla en los colegios, y es importante poder resaltar esa labor conjunta de las docentes de apoyo pedagógico en las instituciones educativas distritales, y esas barreras a las que nos enfrentamos diariamente y que debemos garantizar el poder superarlas y trabajarlas en conjunto. Sí, Sarita, que este sea un reconocimiento a toda esa tarea que hacen arduamente y diariamente, que a veces queda como escondida detrás de las cortinas de que todo está funcionando bien. Bueno, seguimos con... Y pues perdón, Heidi, de pronto hacer una recomendación para que de verdad todas estas cosas que hemos estado hablando de los equipos de apoyo y de todas esas, digamos, garantías que se requieren, de verdad se superen, porque ya vamos a terminar el primer semestre y realmente estos equipos no están completos y no se ha podido dar como esa atención educativa pertinente a la que tú dices que sí, se dice que se hace, pero que para que se haga se requieren de estos equipos y este mejoramiento en la calidad de la educación de los estudiantes con discapacidad. Sí, lamentablemente es así. Bueno, seguimos con Encuentro con la Política. Las patrañas para el golpe blando. Consuelo Ahumada, docente universitaria de la Universidad Externado de Colombia, miembro de la Asociación de Economía Crítica. Estamos con Luciano Sanín, de Viva la Ciudadanía, Yesir García Bello, ex senador de la República y secretario del PTC, y Miguel Ángel Pardo, ejecutivo de FECODE. Además, también estamos con Fabio Arias, presidente de la CUT. Muy buenos días a todos. Consuelo, adelante. Buenos días. Creo que Consuelo tiene problemas de conexión. Buenos días, ¿le escucha? Muy cortado, Consuelo. Buenos días. Adelante, Consuelo. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedagógico, Consuelo, Fabio, por supuesto a Heidi y a Sarita, que conducen el programa de hoy. Aquí a discreción con ustedes. Sobre el tema, pues, que está al orden del día. Fabio y Consuelo, creo que se nos volvió a retirar Consuelo. Un saludo, Paula, nuestra intérprete en lengua de señas. Muy contentos por tu mejoramiento en salud. Bueno, creo que se nos fue la compañera Consuelo. Entonces, iniciamos, compañero presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias. Se ha puesto en desarrollo y en marcha, ya no se puede, nadie puede negar, es un proceso de golpe de Estado hablando frente al presidente, con la radicación de un proceso originado en la Comisión Nacional Electoral, en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué podemos expresar desde el punto de vista político y desde el punto de vista del Estado Social de Derecho en este trámite? Bueno, desde el punto de vista político, pues corresponde a todo el engranaje y toda la situación que han venido desarrollando desde la extrema derecha del uribismo para no dejar gobernar. Y pareciese, según ellos, que hubiesen encontrado un mecanismo para iniciar ese proceso de golpe de Estado, que es lo que se ha llamado la ponencia que han puesto en el Consejo Nacional Electoral dos magistrados, Álvaro Hernán Prada, vinculado al proceso de manipulación de testigos por el cual el expresidente Álvaro Uribe Vélez le ha formulado cargos en la fiscalía, es decir, es una persona sub iudice. Y estos dos magistrados, pues,
ponen en consideración, hágaseme el favor, una cuestión absolutamente ilegal, y es investigar desde el Consejo Nacional Electoral al presidente de la República. Esa no es competencia del Consejo Nacional Electoral. Digamos que con este solo elemento, esa investigación está viciada de nulidad, para ponerlo en términos exactamente de jurídicos. Pero evidentemente es lo que es un juego político encaminado a generar un proceso de ingobernabilidad en el país que posteriormente pueda generar la separación del cargo de la presidencia de la República de Gustavo Petro, lo que hemos denominado siempre un golpe de Estado. De tal manera que desde el punto de vista político está en marcha ese proceso, pero jurídicamente tiene muchos vacíos, cuando no nulidades como esta que acabo de mencionar. Y la otra, pues más significativa, es que siguen sumando dineros a la superación de los topes, a dineros que ya, por ejemplo, el caso de FECODE ya ha demostrado hasta la saciedad. Sin embargo, ellos no quieren entender eso. Pesa más la decisión política, el odio, la consideración, que verdaderamente una reflexión detenida sobre si esos recursos definitivamente entraron a la campaña o no. Tal como lo ha demostrado FECODE, esos recursos no entraron por ninguna circunstancia a la campaña presidencial de Gustavo Petro, sino que entraron fue a Colombia Humana, como está en la escritura pública. Entonces aquí esa ponencia tiene muchos fallos jurídicos, pero lo que toca destacar aquí es que hay un interés político en darle golpe de Estado al gobierno, y en ese sentido es que lo tenemos que concebir y precisar. Y por eso desde ya la Central Unitaria de Trabajadores estamos organizando una Asamblea Nacional Popular para el día 31 de mayo y 1 de junio, junto con el Pacto Histórico, junto con el Comando Nacional Unitario, junto con la Coordinadora Nacional para el Cambio y junto con la Minga del Suroccidente, para que más de 6.000 delegados de todo el país nos reunamos en la Concha Acústica de la Universidad Nacional esos días y empecemos a darle una respuesta contundente, como se la dimos el pasado 1 de mayo, a estas expresiones que en esencia golpean la democracia y nos entran en un régimen pues de terror, cuando no hay democracia. Fascismo, decimos, en términos de las caracterizaciones políticas. Yo creo que eso es lo que hay que anotar de todo este proceso que empieza en el Consejo Nacional Electoral, compañero Miguel Pardo. Bueno, queda claro que de manera intencional asumen un proceso que tiene un trámite que tiene pues claras y evidentes fallas de carácter legal, como ya ha expresado Fabio, pero la pregunta es, ¿consideran que esa es la fórmula más expedita frente a la tradicional trámite ante la comisión la comisión de acusaciones de la Cámara, o qué otra razón podría encontrarse en esa intención de poner al Consejo Electoral en eso, a sabiendas, como ya se ha planteado, que por lo menos lo que tiene que ver con los aportes de FECODE y la Unión Sindical Obrera, está comprobado que entraron fue al partido Colombia Humana y no a la campaña electoral? Bueno, yo pienso que es, bueno, el desespero de ellos, y creo que el desespero de ellos es quedar notificados el 1 de mayo de que de que Gustavo Petro no está solo, de que evidentemente hay un respaldo popular. Eso los lleva a ellos a cometer errores graves. Graves es porque si usted hace un proceso en el cual está viciado de nulidad, pues más temprano que tarde se va a caer en algunas de las instancias. Pero yo creo que ellos están generando o tratando de generar una opinión política muy rápida para generar posibilidades de eso. Pero repito, la precipitud con que lo hacen, el afán desmedido para generar cualquier circunstancia que, según ellos, propicie la caída de Gustavo Petro, repito, los hace cometer errores graves. Yo creo que esto no tiene mayor consideración si uno lo pone desde el punto de vista jurídico.
Pero bueno, la intencionalidad sí es clara y manifiesta. El odio está puesta sobre esa ponencia y nos toca a nosotros hacer todos los ejercicios de movilización popular más profundos, de igual o similitud a los que se hicieron en el estallido social, para lograr desactivar esta precipitud y esta urgencia en la cual está la extrema derecha y el uribismo para darle un golpe de Estado al presidente Gustavo Petro. Bueno, estamos planteando que vamos a necesitar para concretar las reformas sociales muchos, pero muchos 1 de mayo. Y ahora pues vamos a necesitar muchos 1 de mayo para evitar pues la destitución del gobierno popular en cabeza del presidente Gustavo Petro. Creo que el punto está claro, es decir, es un tema frente a esa batalla gigantesca que se ha orientado, se ha liderado por parte del presidente, que ha asumido las banderas de la movilización social y ha impulsado un proceso de reformas sociales que buscan restituir derechos. Uno se pregunta, Fabio, ¿cuál de todas esas reformas es de las que más le pisa callos al viejo régimen y al viejo establecimiento neoliberal? Pues hay 3 que han generado pues toda una controversia, pero también ya hay realizaciones en materia de tierra y de restitución de tierras, cosa que no ocurría desde hace prácticamente más de un siglo. Yo creo que esa es una consideración que debemos hacer y que quisiera pues que Fabio, que está todos los días en una permanente discusión y relación con empresarios, con el sector agrario, con el sector de la producción, pudiéramos encontrar allí una respuesta mucho más precisa. Todo lo que ha hecho Gustavo Petro le incomoda al establecimiento neoliberal y a los grandes empresarios, por supuesto. Lo primero que hizo el gobierno fue la reforma tributaria y eso lloraron. Ahora, desafortunadamente, hay unos poderes como el de la Corte Constitucional que determinó exactamente echando atrás algunas de las medidas más progresivas que tenía la reforma tributaria. Es decir, ellos también se van cuidando en este ejercicio. Pero Fabio, bueno, la reforma agraria le duele en el alma porque entregarle la tierra a quien la trabaja, pues para ellos es casi que una cuestión demoníaca. ¿Cómo así que le vamos a dar esos trozos tierra para que empiecen a ser autónomos e independientes y no poder nosotros, así como se dice, garantizarle la esclavitud total a esos campesinos? Y la reforma laboral que recupera derechos, el recargo nocturno, los dominicales y festivos, la estabilidad laboral, son temas que le quitan poder al empresario frente a los trabajadores. Y si a eso se suma el empoderamiento de las organizaciones sindicales con las libertades sindicales, pues obviamente que tampoco lo soportan. Lo mismo con la reforma pensional. Ahí como dice, están cuestionados 421 millones de pesos que tienen en sus arcas, producto del ahorro de los trabajadores. Y obviamente que la reforma va encaminada a quitarle ese poder a ellos y obviamente recuperarlo por parte del Estado. Y en la reforma a la salud, pues son 90 billones anuales, de los cuales ellos exactamente estarían perdiendo el control sobre esa plata. Es decir, el ejercicio de las actividades privadas, especialmente el capital financiero, han sido los callos que tomó la decisión Gustavo Petro de pisar. Y por eso les duele tanto todas estas reformas que viene adelantando el gobierno. Ese es el conjunto de ellas lo que verdaderamente los hace reaccionar de esta manera tan virulenta, de esta manera tan exagerada y tan rápida y veloz que inclusive terminan cometiendo errores. Pero esos son los motivos sustanciales por los cuales ellos están en contra del presidente Gustavo Petro, en contra de sus reformas. Y en contravía, entonces nosotros decimos, pues por eso es que hay que respaldar a este gobierno, porque está mostrando evidentemente que está pensando en los sectores sociales y populares que les quiere restituir derechos. Entonces ahí está la contradicción y ahí está el ejercicio de este fuerte
controversia polarizante, que mientras se desarrolle en términos democráticos, es decir, sin ejercer la violencia, creemos nosotros que es plenamente válida. Pero evidentemente con la movilización social nosotros aspiramos a que las reformas avancen y que el Estado y que el golpe de Estado se desactive. Fabio, creo que hay que resaltar allí un asunto, es esa reforma tributaria que además por primera vez se destinó a la inversión social, que no fue para tapar huecos de la corrupción, y en segundo lugar, que en el caso de educación constituyó un salto enorme de pasar de 58 a 70 billones de pesos, se constituyó en el segundo rubro más alto del presupuesto general de la nación y se señaló y se destinó para Jairo, Consuelito, muy buenos días. Jairo, ¿qué ha habido? Buenos días. Primo, muy buenos días. Pues Miguel, parece que como va por camino vamos a continuar nosotros en la conversación sobre este tema. Y me parece a mí un tema que no se ha tocado mucho, pero que tiene que ver mucho con esta situación en el país. Tiene que ver también con lo jurídico, todo aquello que se ha venido escondiendo desde años atrás con todos estos temas de la corrupción. A ese respecto, pues le voy a dar la palabra a Consuelo, quien acaba de ingresar, que nos comente a este respecto cómo va esa situación, qué es lo que también está detrás del golpe blando. dignificar la labor. Fabio, retomo otra vez con usted porque creo que Miguel y Consuelo se nos está fallando la conexión. Fabio, buenos días. Miguel, vuelve usted. Bueno, qué pena que se me cayó aquí la señal, vamos en carretera. Sí. Vi que ingresó Consuelo, Jairo. Sí, correcto, estaba hablando con Consuelo, pero también se nos ha congelado. Yo estaba planteándole el tema que tiene que ver con toda la problemática jurídica que hay durante estos años de corrupción y pues que también tienen que ver con el golpe blando. Entonces estaba tratando como enfocar la conversación sobre ese tema. Pero porque Fabio también se nos salió. Si Fabio está ahí nos puede entrar, pues bienvenido nuevamente. A ese Bueno, respecto, aquí estoy. Entró Fabio. Aquí entró Fabio. Pues yo quería más con Consuelo, pero también con Fabio, pues señalar porque hay sectores que todavía dicen que eso es un cuentazo. La extrema derecha habla de que esto es pues una forma de defenderse el gobierno para que no lo tumben porque se han descubierto asuntos de la corrupción. Pues uno tiene que señalar los precedentes que ha habido en América Latina. Ha regresado Consuelo y me parece muy importante con Consuelo, si le parece considerar esa pregunta, mirar cómo fueron los procesos en América Latina de golpes de Estado, especialmente en Brasil. Bueno, buenos días de nuevo a todos y todas. Sí, yo poner ese contexto internacional, porque efectivamente cuando se habla de golpe blando, por supuesto la extrema derecha lo rechaza, los medios también, incluso estos sectores que no entienden nada de nada, dicen que es un invento de Petro para defenderse, pero no, esto es una tendencia que viene dándose en América Latina, que ha sido caracterizada, que ha sido estudiada a fondo, porque ha habido varios ejemplos de cómo, digamos, después del desprestigio de los golpes militares de los años 70 y 80, a lo que se recurre en este momento, lo que recurren las oligarquías de América Latina es a lo que se ha caracterizado como los golpes blandos. ¿De qué se trata? Se trata de desestabilizar a un gobierno con muchos medios, muchos recursos, que ahora los hay, ¿sí? Empezando por la utilización de la opinión pública, los medios, se toman cualquier escándalo, se magnifica, se pone al límite, se genera una incertidumbre entre la población para que la población desconfíe y por lo menos se neutralice, si no se va en contra del gobierno progresista. Tenemos muchos ejemplos. Quizás el más notorio y de mayor influencia
de mayor repercusión fue el de Brasil, primero con el escándalo a Lula, ya hace rato, el escándalo por unos supuestos sobornos que finalmente se resuelve, que se encuentra que el juez que hizo el escándalo, que armó el escándalo, el señor Moro, que se ponía como prototipo de los jueces limpios y demás, estaba contratado o era agente de la extrema derecha, ¿sí? Y después cuando se le da la independencia, pues ya ha ganado, se le decreta que es inocente, ya ha ganado Bolsonaro y tiene que sufrir el pueblo brasileño semejante tragedia. También se hizo lo de Dilma Rousseff, que se le destituyó y también fue por una causa que no tenía nada que ver. Entonces esto se ha utilizado también como lo que se llama el lawfare, o sea, la utilización de la justicia y sobre todo los escándalos de corrupción para inhabilitar a un candidato. Ha pasado en muchos otros lados, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Honduras, ¿sí? Entonces, con eso se pretende desvirtuar a las fuerzas de izquierda. Lo que está pasando en Colombia está en la misma línea, ¿sí? Es muy grave y es muy importante hacerlo conocer a la opinión pública que tiende a desconcertarse con semejante bombardeo de noticias en contra del gobierno, semejante manipulación de las noticias. Entonces, por eso la gente, y más los maestros y maestras que estamos en contacto con estudiantes, con padres de familia todo el tiempo, no podemos dejarnos engañar ni enredar con estos escándalos y mirar que lo que se pretende es desestabilizar al gobierno. Más allá de que el gobierno cometa algunos errores, eso no se puede negar, pero es un gobierno transformador. La primera vez que tenemos un gobierno transformador en Colombia frente a otros países de América Latina que ya no lo han ensayado. Entonces, eso tiene que quedar muy claro para todos nuestros oyentes. No, Consuelo, creo que también acudiendo a la experiencia de América Latina, pues tener en cuenta cómo frente a los intentos de golpe de Estado, tanto que han sido efectivos como los que no han sido efectivos, ha contado mucho. Por un lado, como lo has mencionado, la propaganda, la ofensiva propagandística de los regímenes totalitarios, como también, por supuesto, ha funcionado mucho el tema, pues, de hacer uso de la legalidad, entre comillas. Hoy tenemos ejemplos de América Latina con unas circunstancias complicadas después de haber tenido gobiernos democráticos, como en el caso de Argentina, en el caso de Milei. Creo que nosotros debíamos hacer una invitación, porque esa experiencia de Argentina es una experiencia que fue fruto de una campaña propagandística enorme, por supuesto, errores del gobierno socialdemócrata, pero que hayan votado por lo menos 3 de cada 4 jóvenes por Milei, pues creo que merece un comentario aquí, y que después de Milei, en diciembre, hayan salido a manifestarse incluso con las universidades y los colegios en vacaciones, miles y miles de argentinos, y la última movilización que fue extraordinaria de 1 millón. Entonces miremos, digamos que vale la pena que hagamos un comentario sobre el particular. Sí, claro, Miguel. Mira, yo creo que el caso de Argentina es, hay que mirarlo con mucho cuidado. ¿Qué le pasó a Argentina? Una desestabilización económica enorme, una inflación enorme, pero resultante en primer lugar de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y de los gobiernos neoliberales, particularmente el de Macri, que impuso un préstamo absolutamente lesivo aceptó un préstamo absolutamente lesivo para el país, unas condiciones terribles. Eso llevó a desestabilizar al país de una manera considerable. Por supuesto, como siempre, se cometen errores, pero siempre hay que mirar cuál es el factor principal que determina la crisis. Vienen las elecciones, se utiliza por los medios, por la extrema derecha internacional, que además, faltaba decirlo, está organizada. ¿Sí? Cuando ven la perspectiva de un gobierno democrático, van a desestabilizarlo, como pasó, por ejemplo, con Ecuador. ¿Sí? Entonces, esa derecha organizada influye en toda la región, ¿sí? Para poner a un gobierno amigo, por supuesto apoyada por esa extrema derecha, apoyada por Estados Unidos, normalmente directamente o haciendo
haciendo caso omiso, pero en general intervienen porque les conviene un gobierno neoliberal que puedan controlar. Gravísimo, porque es que las nuevas generaciones que tienen una serie de demandas muy importantes no entienden ese mecanismo político y ese mecanismo económico, cómo funciona el sistema internacional y cómo le imponen a los países las cosas, ¿no? Entonces la propaganda del enemigo entra a jugar ahí, ¿sí? Entra a jugar, y por eso un llamado a la juventud en general. Hay que mirar todo con mucha atención. Hay que mirar a ver si es cierto lo que se dice y si es cierto, ¿por qué? Hay que mirar lo internacional. Los tecnócratas colombianos pelean y pelean, sí, que el país va mal, que la economía va mal, sin cifras o utilizando cifras pues a su antojo. No miran lo internacional, no miran, por ejemplo, que el Banco de la República mantiene altas las tasas de interés cuando podía bajarlas, no miran la política de Estados Unidos, no miran nada de eso y cuestionan todos los resultados, ¿no? Entonces tenemos que hacer un súper esfuerzo en llamar a la gente a mirar esas cifras, mirarlas en contexto, mirar de dónde venimos. Eso no es mirar por el retrovisor. Puede serlo, pero mirarlo en el sentido positivo. Es decir, si venimos de semejante crisis, no podemos salir de esa crisis de inmediato. Ahora, hay que hacer esfuerzos, hay que corregir errores y todo lo demás, pero nuestro gobierno sigue siendo nuestro gobierno en todo sentido. Podemos mirar lo que está haciendo, lo que está diciendo, y pues tenemos que sacar adelante este proyecto que es nuestro proyecto. Tenemos que afianzar ese acuerdo nacional. Petro tiene que hacer un esfuerzo por hacerlo y sacar adelante este gobierno con unas realizaciones de manera que garanticemos que se pueda continuar con este proceso de transformación. Bueno, veo ya nuestra presentadora, conductora, my directora forever, como le decimos, my directora forever, Heidi, que ha prendido la cámara. Significa que se nos ha agotado el tiempo, salvo que ella quiera hacer alguna pregunta. Yo simplemente quiero resaltar las conclusiones de la 13ª Conferencia Regional de la Internacional de la Educación, que se realizó hace más de un mes en San José. Entre las muchas conclusiones, una de ellas es la necesidad de acelerar la formación de cuadros de las organizaciones sindicales y sociales, y esto es un elemento clave. Pero también, en palabras de nuestra presidenta, con orgullo lo decimos, la compañera Sonia, de la presidenta de la Internacional de la Educación, señalando que el retroceso con Milei, como lo advirtió antes de que ganara, significaba un revanchismo del fascismo patriarcal ante las reformas y los avances que tuvieron en derechos las mujeres durante los gobiernos socialdemócratas y progresistas en Argentina. Hay que resaltar también eso, y a la juventud, que fue la que cayó en el engaño de votar 3 por cada 4 jóvenes, que tuvieron que salir inmediatamente a defender la existencia real, no solamente de la universidad pública, sino del Ministerio de Educación y de Cultura. Un abrazo, mi directora, quedo a discreción. Gracias, Miguel, gracias, Consuelo y Fabio. Yo creo que es un tema que debemos también seguir ampliando, seguir reforzando, porque pues lamentablemente esa derecha tiene el control de todos los medios de comunicación, y ahí es donde empiezan a dañar las ideas y a dañar lo que nuestro gobierno está avanzando. Entonces hay que seguir trabajando y hay que seguir reforzando todos los aciertos y apoyando, obviamente, el gobierno del cambio de Gustavo Petro. Bueno, encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. El nuevo modelo de salud lucha por avanzar en medio del sabotaje. Jorge Bernal Conde, de la fiduciaria La Previsora, director de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y continuamos con Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE y secretario de Prensa. Este es un tema que nos tiene a todos como en vilo, ¿no, Miguel? Porque pues sabíamos que el cambio no iba a ser fácil, que esa transición no iba a ser fácil,
pero yo considero que poco a poco vamos avanzando porque nos han hecho también un sabotaje, pues ya sabemos quiénes, que eran los que no querían que estos cambios se dieran, pero ahí vamos avanzando, considero que vamos avanzando, ahí la información también la hemos ido llevando, día a día se va cambiando y se va ampliando, pero bueno, Miguel, ¿cómo vamos? Bueno, más directora Forever, nuevamente en conversación con el doctor Jorge Bernal Conde. El doctor Jorge Bernal inicialmente fue del equipo estructurador del Ministerio de Salud, ministerio al cual el presidente de la República encargó para señalar pues las falencias enormes del modelo que estaba reinando hasta el 30 de abril y por supuesto la construcción de un nuevo modelo. Ahora es el director de Salud y Seguridad en el Trabajo, ligado pues desde el Ministerio de Salud al FOMAC en este momento, y pues el doctor Jorge ha estado con nosotros ya. Creo que doctor Jorge, no sé si puede aprender pantalla o tiene dificultades. Bueno, aló, doctor Bernal, aló. Bueno, doctor Jorge, ¿cómo me le va? Audio, por favor. Muy buenos días, un saludo muy especial a su audiencia tan importante y muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor Bernal, creo que pues entramos en terrenos en que hemos dicho avanza el proceso y el modelo de salud en medio del sabotaje. Y creo que el sabotaje ha quedado claramente identificado. En primer lugar, el caos que generaron las entidades médicas operadores antes del 30 de abril, que tenían la responsabilidad ética y moral y contractual de garantizar la atención médica hasta el último día y no lo hicieron, la suspendieron meses y semanas antes. Y en segundo lugar, pues hemos precisado que algunas que asumieron a partir del 1 de enero, pues han tenido, de mayo han tenido una forma muy pasiva y paquidérmica de atender y cumplir con la atención a pesar de que ya tienen contratación. Y ahora pues tenemos una enorme exigencia para que la fiduprevisora, que es la que queda de manera directa a cargo de la salud de los maestros y maestras y de sus familias, como también de la salud y la seguridad en el trabajo, pues logre materializar. Queremos resaltar en primer lugar que la lucha nuestra en este momento es por materializar, la presión hacia la fiduprevisora es por materializar el modelo y no volver atrás. Hemos tenido y sostenido 34 reuniones de las filiales con la ministra de Educación a la cabeza, el ministro de Salud, el ministro incluso de Hacienda, la ministra de Trabajo, la dirección del FOMAC, de la fiduprevisora, y con el propósito de manera reiterada de mirar el tema de las regiones. Hoy tenemos varias circunstancias, incluso anoche tuvimos una reunión hasta madrugada, ¿no, doctor Bernal? Mirando y repasando las circunstancias, y no es la primera. Tuvimos una reunión desde las 7 de la noche hasta las 12:30 de la madrugada hoy, mirando por supuesto todos los asuntos y valencias y cómo se van a solucionar. Podemos hacer en este momento un resumen de las falencias y de las soluciones, doctor Jorge, si le parece que sea así, o sugiera usted cómo podemos iniciar la conversa. Miguel Ángel, yo quiero, si usted me lo permite, entregar un primer mensaje, y es qué significa que haya un sistema de salud, como lo dice el ministro de Salud, con carácter preventivo, predictivo, pero también resolutivo. Si logramos nosotros que los 320,000 maestros que están afiliados al Fondo del Magisterio, logremos llevarle al interior de sus colegios y al interior de sus familias la presencia del sistema de salud, estamos mandando un mensaje de que el Estado llega, de que es posible tener un modelo preventivo sin que se aumente los costos del sistema. O sea, estamos hablando de los mismos recursos que se traían en el modelo anterior. ¿Qué significa para un estudiante que el hecho de que su profesor tenga mejores condiciones de salud? Un modelo de salud
que vaya dirigido a proteger la salud y la vida de los docentes significa calidad en la educación, significa mejor relación con el estudiante, significa aportarle a un pilar significativo de la sociedad como es el sector educativo. Entonces, cuando hablamos de la salud de los docentes, también estamos hablando de la calidad de la educación, de lo que significa construir sociedad en un escenario muy democrático. Lo segundo, Miguel Ángel, lo que ha insistido el presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud, el papel tan importante que viene jugando la ministra de Educación, la doctora Aurora, es lograr que se materialice algo que es muy importante y necesario, que los docentes sientan que el Estado está en favor de ellos. Un profesor le aporta muchísimo a la sociedad, pues también tiene que retribuírsele. Entonces, el modelo de salud que se ha diseñado tiene como primer punto de entrada, como puerta de entrada al sistema, los equipos para el cuidado integral de la salud. Eso significa equipos que van a ir a las viviendas, a las familias de los docentes, de los pensionados, a preguntar cómo está su estado de salud, en qué condiciones vive, si hay personas que tienen enfermedades crónicas, si tienen niños o adultos con discapacidad, y comenzar a llevar el sistema, los servicios de salud hasta allá. Pero esos equipos para el cuidado integral de la salud también van a ir a los colegios, llama el ámbito laboral, y desde los colegios vamos a desarrollar los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo. Y va a haber un proceso participativo de los docentes para que ellos mismos establezcan qué riesgos tienen para su salud, por qué se produce una enfermedad profesional o por qué se produce un accidente de trabajo. Entonces es un modelo de salud que genera procesos de movilización social, de participación de los docentes, que contribuye a la calidad de la educación. Casi siempre pensamos que un modelo de salud es cuando voy donde el médico a que me atienda porque estoy enfermo. Aquí en corto tiempo va a haber un giro significativamente importante, muy importante. Hoy estamos pasando por una fase de transición con algunos traumatismos, con algunas dificultades en la entrega de medicamentos, en alguna continuidad de alguna cirugía que está programada. Ya anoche con el trabajo que se hizo con la ministra y lo que expresó el presidente de la fiduciaria y la previsora, se van a resolver muchas cosas en la agenda que está para el fin de semana y el puente, y seguramente que vamos a tener ya mucho respiro para profundizar en el modelo, Miguel Ángel. Bueno, doctor Jorge, creo que sobre el tema de las calidades y cualidades del modelo de salud, pues estamos muy comprometidos, sabemos que iba a haber sabotaje, sabemos que es duro, y entonces vamos a buscar ahorita respuestas concretas sobre las acciones que estamos desarrollando. Primer asunto que yo creo que hay que resaltar tiene que ver con iniciar el proceso de descentralización para que en las regiones se atienda de manera directa, que en las cuales, como ha dicho el doctor Jorge, esté con asiento y con presencia en el territorio, el FOMAC a través de la fiduprevisora, y yo creo que hay que resaltarlo así, es el FOMAC a través de la fiduprevisora, y en segundo lugar, estén allí con los representantes de los maestros, de las maestras, y por supuesto de las familias, para mirar cómo se implementa, cómo se materializa, cómo se construye colectivamente el modelo de salud. Entonces, primero hablemos del tema de la descentralización, porque eso lleva a otros temas, como el tema de los medicamentos, como el tema de las incapacidades, etcétera. Doctor Bernal. Bien, el proceso de descentralización es un paso fundamental. Necesitamos que los problemas que se generan en cada municipio, los problemas que se generan en los departamentos, sean atendidos ahí mismo, sean resueltos ahí. Antes, el modelo que existía le giraba el 10% de todo el presupuesto a los intermediarios, a los operadores. Ese dinero ahora se va a tomar para fortalecer institucionalmente a la fiduciaria, a la previsora. Eso significa que la previsora va a tener una oficina, una dependencia, una sede en cada uno de los departamentos y un coordinador regional. Esa sede departamental va a estar liderada por un coordinador departamental y tendrá un equipo de trabajo. Esos recursos, yo insisto, no son recursos adicionales, era lo que se iba en la intermediación. Correcto. Pero va a permitir que ahí mismo en el departamento los docentes, los pensionados, los beneficiarios tengan a dónde acudir, dónde poner su queja o llevar las felicitaciones si las cosas cada vez van saliendo mucho mejor. Pero también los prestadores de servicios de salud, el gerente de un hospital, el director médico de una IPS privada,
pueden acudir ahí para resolverse sus problemas y vamos conjuntamente construyendo el desarrollo del modelo de atención. En ese proceso de descentralización, lo que decidió anoche la ministra, la doctora Aurora, es que ahí vamos a llevar de manera inmediata, por ejemplo, el proceso de incapacidades. No puede centralizarse las incapacidades de todos los docentes que se generan en todo el país en Bogotá. Hay que llevarlas allá para que sea un proceso ágil, fácil, que los secretarios de educación puedan resolver rápidamente las vacantes que requieren para los maestros y los niños, los estudiantes, los jóvenes no se vean afectados. Entonces, si logramos que todos estos procesos se descentralicen, se pongan en cada uno de los departamentos, pues vamos a ser mucho más eficaces. Ese es el ejercicio que estamos trabajando en términos de la descentralización. El de la incapacidad en primer lugar. Eso es clave. Segundo, permitiéndome, el tema de los medicamentos en este momento, que es muy, pero muy complicado y muy grave. Las salidas que se trabajaron anoche entre el gobierno, repito, el FOMAC, la fiduprevisora y por supuesto el Comité Ejecutivo de FECODE, que estuvimos en pleno en esa reunión que duró 5 horas y media, e igualmente la reunión que han sostenido varias filiales de manera directa con la fiduprevisora. Sobre el tema de medicamentos, doctor Bernal. La decisión que se tomó anoche, Miguel Ángel, es que hoy se reúnen en la mañana la fiduprevisora con la Asociación de Cooperativas de Hospitales, que tienen 177 hospitales que hoy están entregando medicamentos en el mismo sitio donde se atiende al paciente. Eso es una gran red pública de los hospitales públicos. Llevan 25 años haciendo este ejercicio. Vamos a resolver de inmediato una falencia que se ha encontrado con uno de los operadores que se ha contratado, que no ha llegado todavía al meta. Todavía no está entregando los medicamentos en Villavicencio, no los está entregando en el Magdalena. Entonces, en varios departamentos no se entregan. Esa es la medida que se va a hacer. Y lo otro que se ha establecido es la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, para que logremos nosotros que los acuerdos o las responsabilidades de las IPS frente a la atención médica que deben garantizarle a los afiliados se cumpla. Eso mismo va a pasar con los medicamentos. El presidente de la Oficina de la Previsora anoche se comprometió con la ministra que el tema de medicamentos quedaba resuelto este fin de semana. Creo que hay que resaltar la comunicación oficial del FOMAC de ayer, antes de ayer, en la cual se habilita que las IPS que tenían farmacia también en el mismo sitio donde se hacen las consultas respectivas, entreguen el medicamento. Precisemos esa parte, si estamos en lo cierto o no. Así es, Miguel Ángel. Esa fue una circular y una decisión que se tomó desde la presidencia de la fiduciaria de la Previsora y ahora se va a acompañar con el tema de la red de las cooperativas de hospitales que son proveedoras de medicamentos y que hoy llegan a más de 200 municipios, en cada uno de ellos dispensando los medicamentos en los mismos sitios donde se atienden los pacientes. Además del cumplimiento que deben hacer las que ya están contratadas. Bueno, tenemos hoy una circunstancia y es el tema de los tratamientos permanentes y de alto riesgo. Y pues estaba claro que la entidad, estaba claro que esos contratos directamente con las IPS estaban a partir del 1 de mayo y sin embargo hemos observado que hay mucha preocupación en los pacientes por esa razón. ¿Qué podemos precisar sobre el particular? Ya la compañera Heidi me ha aprendido aquí la señal. Pero le preguntaría a Heidi si hay preguntas en el chat que también las tengamos en cuenta. Doctor Bernal. Sí, el cuidado que se planteó desde la Presidencia de la República lo ha planteado también la ministra de Educación y la fiduprevisora lo ha ido desarrollando, es que al desaparecer las uniones temporales, al desaparecer esos intermediarios, de todos modos se pueda contratar a las entidades que venían prestando los servicios de salud para que no se interrumpieran las cirugías programadas, para que no se interrumpieran los tratamientos que requieren de varias sesiones, para que los pacientes que estaban hospitalizados no tuvieran que sacarse y llevarse para algún otro sitio. Y en buena medida esos prestadores aceptaron y hoy hacen parte de la Red Nacional de Prestadores de Servicios de Salud. Otros, como en el Cauca, como en el Valle, como en Caldas, decidieron no continuar con nosotros y es donde más hemos ido
encontrando algunas dificultades en la prestación de los servicios. Pero, de todos modos, el presidente de la fiduciaria de la previsora le informó ayer a todo el ejecutivo de FECODE y a la ministra de Educación que todos los contratos que tienen que ver con tratamientos de VIH-Sida, con tratamientos de pacientes con cáncer oncológicos, los que tienen que ver con enfermedades reumatoideas, enfermedades raras, ya están en manos de los prestadores para que lo firmen y lo devuelvan. Y él que va a entregar un balance esta noche, que nos vamos a volver a reunir con la ministra, ya lo sabe usted, Miguel Ángel, y todo el ejecutivo de FECODE. Vemos otra vez. Así es, la ministra ha establecido una unidad de permanente seguimiento al proceso. Anoche lo hicimos, hoy lo volvemos a hacer. Seguramente que mañana, en medio de todas las festividades que tengamos del Día de la Madre, seguirá haciéndose el seguimiento, y el lunes, de tal manera que el martes ya estas situaciones de los medicamentos para enfermedades que son de alto costo esté resuelto, Miguel Ángel. Bueno, hay varios temas pendientes que quedan, pero ya se nos ha acabado el tiempo y yo quiero señalar los ejemplos. En este momento los ejecutivos tenemos a cargo 2 regiones, estamos en territorio, nos hemos reunido con las diferentes instancias. El ejemplo, por ejemplo, perdón la redundancia, el Cauca se reunió absolutamente, hasta el gobernador, la Secretaría de Salud, se puso a disposición toda la infraestructura médica estatal, se animaron las IPS, y eso es producto de que se metió la filial, se metieron todos para derrotar esas pretensiones de algunos operadores que añoran es que caiga el modelo sobre la base de presionar de manera indebida como lo hemos hecho. Creo que, y en el caso de Bogotá, por ejemplo, también hicimos una reunión de esa naturaleza, pero en todo el país, en el valle, en todo el territorio, se están haciendo esas reuniones regionales para mirar el detalle sobre cómo se está desarrollando cada uno de los asuntos. Este fin de semana es clave, atentos a las diferentes informaciones oficiales de FECODE, del FOMAC, de la Fiduprovisora y por supuesto de los respectivos ministerios. Y resalto, se mantiene el carácter de asunto de Estado por parte del gobierno, ¿sí? El tema de la salud de los maestros, los ministros están presentes en las reuniones que estamos desarrollando por exigencia de la Federación, pero también por un claro criterio de convicción orientado por el presidente de la República. Un abrazo y gracias, directora Morel. Gracias. Sí, Miguel, ¿si hay preguntas? Sí, claro. Es que no me dejas decirlas, Dios mío. Ay, perdón. Bueno, ya me estaba despidiendo yo. Bueno, yo entiendo y esto lo hemos venido diciendo y quiero que quede claro para los que están conectados. Esto es un proceso que poco a poco va avanzando, porque es que muchos profes nos dicen es que anunciaron estas cosas, anunciaron lo otro, anunciaron esto y no vemos nada. No, es que poco a poco vamos avanzando con todo lo anunciado. Sí se va a hacer, pero no se puede todo de una sola, porque pues es que no estamos hablando de Bogotá, sino de todo el territorio nacional donde se produce este cambio, ¿no? Y lo que me están preguntando muy insistentemente, convenios hospitalarios en Bogotá para urgencias. Yo entiendo que esto está en contratación y que cuando termine totalmente como el papeleo de contratación, ya entran todas a prestar estos servicios de urgencias. ¿Es así? Doctor Bernal, responde y luego le complemento si creo conveniente. Sí, el ministro de Salud, el doctor Jaramillo, ha adelantado reuniones con el Superintendente Nacional de Salud, el doctor Leal, para que le haga seguimiento al cumplimiento de este modelo. Y respecto a urgencias, la primera regla que existe es una norma general para todo el país, lo dice la Constitución Política. Ninguna IPS pública o privada se puede negar a prestarle un servicio de urgencias a cualquier persona. O sea que con contrato o sin contrato, cualquier IPS, el hospital más humilde o la IPS privada más encopetada, tiene la obligación de prestarle los servicios de salud y le mandan la cuenta de cobro a la previsora. Ellos no pierden nada. Sencillamente atienden el servicio, los documentan bien y le mandan la cuenta a la fiduciaria de la previsora, que por varios mecanismos ha indicado cómo es que se presentan estas cuentas de cobro. Y segundo, ya la red privada tiene contratado el servicio de urgencias. Ahora venimos conversando con la Secretaría de Salud del Distrito de Bogotá para que nosotros también podamos contar con la red pública para estos servicios de urgencias. Precisamente, muchas gracias. Doctor Jorge, tenemos reunión a las 5 de la tarde para el tema de Bogotá. Y muchas gracias, Miguel Bueno, Ángel. yo podría acompañarlos con mucho gusto. Gracias. Seguimos pendientes y seguimos enviando
todos los días la actualización de la información, cómo vamos avanzando. Muchas gracias. Han sido muy amables, muchas gracias. Vamos con nota del director, Sarita. Bueno, Heidi, entonces para culminar nuestro programa vamos con la nota del director, peste con vacuna de silencio. Jaime Castro Ballesteros, representante ante el Comité de Formación Docente en la Secretaría de Educación. Adelante, Jairo. Gracias. Seguimos con nuestra nota del director, Jairo Castro Ballesteros. Muy buenos días al magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live a Encuentros Pedagógicos. Un saludo también a todos los que nos siguen en el exterior por nuestras redes. Hoy la nota del director se intitula La corrupción en el Senado, peste con vacuna de silencio. Los tiempos de la peste en el Senado de la República tienen diferentes curas. En épocas de Uribe, la botica de la esquina era donde se preparaban todo tipo de menjurjes para embobar a los incautos borregos para que corrieran detrás del Mesías. Pero también hicieron pócimas para tapar las huellas dejadas en la alfombra roja del Palacio de Nariño por la sauce, la corrupción, las masacres, los desaparecidos, los falsos positivos, la compraventa de votos. Todas esas pestes encontraban remedios en las boticas del DAS o de la Fiscalía, que obraban con menjurjes que llevaron a la cárcel, al cementerio, a testigos, periodistas, políticos, activistas sociales y todo aquel que tuviera el bien de saber la verdad o el interés de conocerla. Una de las pócimas conocidas se dio en la aprobación para la reelección de Uribe. Primero fue el embobe al ex senador Allivis, que muy a las costumbres del mal de la avaricia, le untaron el ungüento de las notarías con la que su sed se satisfizo, y votó por aprobar la reelección de Uribe Vélez. Pero la pócima no fue en grandes dosis y el aliento fue poco, y entonces la ex senadora cantó, dijo la verdad. Entonces la botica del DAS se inventó unas píldoras para que el canto no fuera tan fuerte, sino de un tono menor y solo quedaran contaminados algunos de sus alfiles como Sabas Pretel y el señor de la Vega, quienes pagaron cárcel junto con Gis Medina. Pero quien dio la orden, le aplicaron la vacuna del salvamento y olvido para pasar de agache y no entrar a la Corte Suprema de Justicia. En ese entonces la extrema derecha estaba vacunada contra la verdad, que aún hoy en día tienen efectos contra esa verdad. Las dosis de corrupción eran tan altas para no correr riesgos de que algún borrego se saliera del rebaño por falta de vacuna. Todos gozaban de buena salud. En las cuentas bancarias, además, tenían otras dosis de vacuna para poder mantener el silencio de la justicia. Las dosis de esas vacunas son las más fuertes. Logran llegar hasta el cerebro que son contaminados, que no pueden soportar que la verdad salga a la luz. Cualquier asomo de saberse la verdad ocasiona un terremoto en las estructuras de las delincuencias de cuello blanco, que deben ponerse vacunas de ira, de rabia, para atacar a todo aquel que se atreve a saber de la verdad. Aquí hacemos un requiescat in paz a Jorge Enrique Pizano e hijo, que por causa de saber la verdad en el caso de Odebrecht fueron silenciados con cianuro. Otra inyección fuerte en estos parásitos afecta a las cuerdas bucales. En esos casos, la afección es tal que no se escuchan cantos, ni retahílas, ni ladridos, ni quejas cuando se habla de la corrupción de sus parientes, de sus parceros de bancada. La voz se apaga. Pero cuando es chisme y que va en contra de los buscadores de la verdad, el virus se desactiva. La voz recobra hasta con más decibeles que los parlantes a miles de kilómetros. Se activan los micrófonos de la podredumbre de los noticieros. Son grandes las cuotas de inoculación que se deben enviar para que el efecto crezca,
para que las mentiras se haga verdad y condenar los inocentes que solamente quieren saber la verdad, que quieren que haya justicia, que la paz llegue. Al Palacio de Nariño ha llegado un presidente que quiere la paz, la justicia, la verdad, la reparación, el perdón. Es un presidente limpio de vicios, de corrupción, que por más que quieran contaminarlo, inoculándole troyanos en cuentas bancarias o en sus relaciones políticas o de su campaña a la presidencia, no han podido contagiarlo. Primero intentaron revolcarlo en el lodo en el caso de Laura Sarabia para inmovilizarlo, callarlo y sacarlo del palacio. Pero por más que la botica de la fiscalía, tan contaminada en ese entonces, no pudo afectar al mandatario. Luego lo intentaron con el hijo del presidente, que sí se dejó inocular por la avaricia de los corruptos, pero que no pudo contaminar al presidente como querían los gusanos de la corrupción. Luego fue el troyano de las cuentas bancarias de la campaña. La fiscalía intentando por vía de FECODE infectar las cuentas de la campaña presidencial. Pero ni FECODE ni el presidente están contaminados. Tienen el antivirus de la ética, de la moral por el pueblo colombiano. Por lo tanto, la inyección de la fiscalía de entonces ni de la procuraduría tan contaminadora funcionó. Ante tanta veracidad y coherencia del presidente Gustavo Petro, los boticarios que desolaron al país con la plaga de la corrupción han salido a gritar mentiras para tapar la verdad que los condena. Gritan que el presidente debe ser destituido. Entre los gritones está el expresidente que se andaba paseando por la isla de los pedófilos, el expresidente Pastrana, seguido por una banda de parásitos que tiene sus cuentas pendientes en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia. Por muchas razones, todos a la calle, al respaldo del presidente Gustavo Petro Rego, por la verdad, y por la verdad, todos a la calle, desde las casas también podemos respaldar al presidente Petro. Muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, a nuestro director Jairo Castro Ballesteros, productor Sergio Castro, al Servicio de Interpretación en Lengua de Señas Paula Carvajal y quienes les hablamos Sara Márquez y Heidi Quijano. Recuerden sintonizarnos todos los sábados de 8:30 a 10 de la mañana por nuestro Facebook Live de Renovación Magisterial. Que tengan un feliz puente, un feliz Día de la Madre y una muy buena conmemoración en el Día del Maestro. Heidi. Muchas gracias a todos. Feliz fin de semana. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.